¿Algún compañero de los que están conectados tiene problema para la presencialidad y necesita que continuemos virtualmente o ninguno? Profe, presencialidad a partir del 2 de febrero, ¿cierto? Sí, como le escribió Mariana en el correo, o sea, el próximo miércoles, ¿cierto? Tenemos que estar presenciales a partir del próximo miércoles 2 de febrero. Todos los que están conectados acá no tienen inconvenientes graves para la presencialidad a partir del 2 de febrero. Eh, ¿Quién habló? A ver, es que aquí no veo tu nombre. Bueno, un compañero, pero no aparece el nombre. Pues hay compañeros que dicen que no tiene inconveniente, pero que la virtualidad le parece conveniente. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Voy a poner aquí una cosa. Voy a poner aquí en mi acta de reunión que ya la abrí hoy. Voy a poner el acta de reunión que se conectaron 24 estudiantes. Quienes manifestaron no tener problema para la presencialidad a partir del 24, a partir del 2 de febrero. Listo. ¿Está correcto eso? Febrero. Es verdad lo que dice el compañero, que hay cosas, pongamos la clase de hoy, independientemente de COVID, independientemente del COVID, la clase de hoy no es necesario que estuviéramos sentados en un salón todos. Entonces, no sé si están de acuerdo que bajo eso de que todos están disponibles, o sea, bajo la premisa de que todos están disponibles para la presencialidad, podremos hacer algunas clases virtuales, ¿cierto? Previamente anunciadas. ¿Todos están de acuerdo con eso? Profe, o sea que veamos algunas clases presenciales y otras virtuales. Eso Pero es lo que... cuando se anuncien, pues, todos estamos disponibles para la presencialidad, pero podemos, hasta por el ambiente. Hay veces que hay clases teóricas, que nos vamos a desplazar todos hasta la universidad. Todos tienen facilidad computador y red Sí, en estos profe. momentos. Los que están, o sea, los que deben estar en Medellín, todos supuestamente, ¿no? Sí, profe. En Entonces, el Valle de Aburrá. ¿aló? Pues sí, en Medellín exactamente no, pero sí en la zona metropolitana. Pues en la zona metropolitana, sí, sí, sí. Entonces, podemos, hasta donde se necesite, pongamos talleres, lo que sea talleres, resolución de problemas, todo eso lo podemos hacer teórico, lo podemos hacer presencial. Yo les propongo que la próxima clase el miércoles, para que nos veamos todos, estemos presentes todos en el salón, pero la que sea, asistamos presencialmente a lo que sea realmente necesario. ¿Les parece? Sí, profe, Sí, está profe. bien. Sí, profe, yo estoy de acuerdo. Sí. Sí, profe, porque igual la virtualidad pues tiene sus ventajas. Ah, Para sí, el sí. caso de No, los que trabajamos, para el caso de la grabación de las clases, porque uno puede recuperar cosas que tal vez no alcanza a tomar en un sí, y instante. tiempos de desplazamiento
tiempos de y ahorro en desplazamiento. pasajes. Sí, o sea, la virtualidad, esto nos enseñó. Y para uno ir para una actividad que no tenga realmente participación activa de ustedes, pues es bobada irnos todos, coger bus, hacer fila en el metro, congestionar la ciudad. La virtualidad tiene muchas ventajas. Tiene muchas ventajas. Bien hecha, ¿cierto? Porque es que también la virtualidad que ahí usted nos tiene que, nosotros tenemos que hacer una retroalimentación de que nunca la hemos hecho y la universidad ni que ha propiciado eso. Es como esto nos cogió así de repente, pero necesitamos hacer un feedback de ustedes bueno, qué aspectos de la virtualidad, de las de estrategias docentes hay que corregir, qué actividades por aquí es bobada, qué es confuso. Eso es una actividad que vamos a hacer presencial, vamos a hacer eso. Le voy a decir a Mariana que diseñemos una encuestica para que hagamos actividades correctivas, para que la virtualidad en las actividades que las sigamos haciendo sea virtualidad efectiva, sea amena, no sea aburridora. Yo hay veces me pongo en el papel de ustedes y a mí sí me parecería muy berraco yo todo el día sentado en una pantallita, solo en mi cuarto. Me parece macabro eso. Pero también sé porque tengo familia que la juventud de ahora, ustedes no tienen problema con eso. A ustedes les gusta, o me equivoco. Hasta cierto punto, profe. La También es universidad tiene, bastante. la Exacto. universidad, hay una cosa que la virtualidad mata y ojalá ustedes no, el compañerismo, grupos de trabajo, porque es que además de estudiar, uno debe hacer otras cosas con los compañeros, hacer deporte, tomarse un tinto, almorzar, hacer pereza, conseguir novio o novia, conseguir amigos, contactos, redes sociales. Ustedes cuando se gradúen se van a dar cuenta que uno necesita una red social de apoyo. Nosotros somos una red social, establecer una red social y la red social se forma y se establece es en el contacto cara a cara. Mire que las redes sociales virtuales, eso es falso. Que tengo 50.000 amigos en Facebook y 3 millones en Instagram. Juajua, eso no son amigos. Eso es otra cosa ahí, no, yo no sé cómo llamar a eso. Eso es eso, red social virtual. Yo estoy hablando de una red social real. La red social real se construye es con el contacto físico, con estrecharse la mano, con abrazarse, con compartir un tinto, compartir una comida. Eso, muchachos, pilas, que eso lo mata la virtualidad y eso no se puede perder. Tener con quién salir a hacer deporte, con quién estudiar, resolver un problema con otro compañerito, con otra compañerita o con varios. Eso no lo pueden dejar perder. Terminar de estudiar, irse a hacer deporte a las instalaciones de la universidad que son espectaculares, irse a trotar, irse a nadar, irse a jugar voleibol, fútbol. No dejen acabar eso y el sentarse en una pantallita mata eso. Entonces, combinen muy bien las cosas. Siéntese en la pantallita, pero también váyase para la universidad, haga tareas con sus estudiantes o es más, tenga la clase virtual desde la universidad. Pero el que pueda, asista a la universidad. Esas redes sociales son muy importantes. Bueno. Profe, una Sí. pregunta. Entonces, ¿las asesorías también van a alternar o todas van a ser virtuales o presenciales? Como quieran, no sé cómo. Yo siempre la asesoría la doy en la CIU. Yo estoy en la CIU. Cuando yo le estoy dando asesoría, yo estoy en mi oficina en la CIU. Yo asisto todo el día a mi oficina. Entonces, en las horas de asesoría, yo estoy en la CIU. El que quiera va y me busca ya la CIU. Y el que no, se conecta virtual. Yo no he tenido, virtual no hemos tenido problema, por camarita, dibujamos, hacemos cosas. Que si quieren me buscan a la CIU, o si quiere lo hacemos virtual, las dos cosas. Hablando de eso,
Me preocupa que, o no sé si es que todo está muy bien, solamente le he dado asesoría a 3 personas. 3 personas me han preguntado cositas de problemitas, Asumo que los demás estaban muy bien. Ayer, el viernes, estuve en mi oficina, estuve ahí sentado en el Gmail, pendiente de quién se conectaba, y le di asesoría a 3 personas. Asumo entonces que no, que todo está muy bien, que no hay problema. Listo. Aprovechen las asesorías. Pues en las asesorías uno trata de dar una buena asesoría, de que la persona quede como satisfecha y que sepa cómo, qué tiene que hacer y que se le resuelva la duda. Mucho cuidado con un solucionario que circula por ahí del Welty en internet. Yo lo tengo. ¿Qué pasa con ese solucionario? Yo no sé si ese solucionario es oficial. O sea, yo realmente no sé si eso lo hicieron los autores o es un solucionario oficial de la editorial. Lo que sí sé es que muchos problemas están mal resueltos. Entonces, muchos problemas están mal resueltos, primero. Segundo, en ese solucionario, esa no es la solución completa. Lo que hay ahí es un resumen de la solución. Tercero, en ese solucionario no se justifica ninguna decisión que toman. Dicen, simplemente hacen, pero no justifican ninguna decisión. Cuarto, como eso es un resumen de la solución que presentan en ese solucionario está presentada como al revés. Como que de una vez ya saben cuál ecuación van a usar y empiezan a reemplazar. En cambio, el cerebro piensa es como al contrario. Entonces, con todas esas condiciones que les acabo de mencionar, ese solucionario, algunos problemas también resueltos, ese resumen, entonces cuando uno está perdido, yo lo uso como guía. Ah, por aquí me puedo meter, pero lo tomo más como una guía. Y con el peligro de que solamente cuando uno tiene experiencia, como yo en este caso y Mariana, podemos detectar cuando la solución está equivocada, pero para el estudiante es muy peligroso. Y yo no sé cuáles son los que, pues yo no tengo el listado de cuáles están bien solucionados y cuáles están malos. Entonces, mucho cuidado con ese solucionario del Welty que circula en Internet. Yo lo he mirado, yo lo confieso, yo lo he mirado. Hay problemas que yo digo, ay, ¿cómo será esto? ¿Esto qué será? Y miro ahí, ah, esto es por aquí. Entonces ya hago la solución bien desarrollada, paso a paso, justificada aparte. Bueno, entonces cuidado con eso. Todos los libros de calor, no sé por qué, son muy prolíferos en la parte de problemas. Esos son B10, ese Sengel, ese Incropera, son 20, 30, 40 problemas propuestos por capítulo. Uno tiene que resolverse todos esos problemas para saber calor. Ya ellos exageran. Yo creo que uno con 10 preguntas que le hagan de un tema, ya uno sabe si no. Hay problemas de esos libros que yo no soy capaz de resolverlos porque yo no entiendo la pregunta. Hay problemas que un cubito que tiene un huequito por yo no sé dónde, y uno dice, ¿qué es lo que está queriendo decir este señor? O sea, hay problemas en los libros con enunciados muy confusos. Que uno realmente, uno dice, aquí yo no entiendo ni qué es lo que están preguntando. En los libros hay muchos problemas de ese tipo. Y no se preocupen porque uno no tiene que, o sea, ustedes estarían en capacidad de resolver cualquiera de esos problemas si el enunciado está lo suficientemente claro. Hay problemas que ya son demasiado cansones, que el mismo principio usted no lo tiene que aplicar 10 veces y la solución es enorme. Esos problemas pues no tienen mucho sentido. Los problemas que seleccionamos en el taller que se les envió, tratamos de que son como problemas representativos. Nos gustan los del Welty porque los del Welty son muy muy, que lo ponen a pensar a uno, como que muy tipo ingeniería. Entonces, que hay que tomar decisiones, hay que justificar.
Bueno, entonces, vamos a continuar con el tema de... ¿Ven mi pantalla? Sí, profe. Bueno, entonces, dijimos que acuerda que la convección está en el Sengel, en el Cropera, en el Welty, pero es bastante extensa. Entonces, aprovechen por favor estas clases, porque en estas clases está como más resumido y sistematizada la información. Quedamos que la clase pasada habíamos hablado de que la convección tenía dos mecanismos, la natural y la forzada, que en la convección natural era importante si el fluido los coeficientes H eran diferentes, si el fluido estaba arriba o estaba abajo del sólido, por la movilidad del fluido. En la convección forzada, no, este efecto no es importante. La ley característica, cada mecanismo, los fenómenos de transporte, tiene su ecuación característica, su ley que lo describe. Por eso es muy importante identificar el mecanismo. Usted tiene que saber si es conducción, convección o radiación. Una vez se identifica cuál mecanismo es, entonces le asocia la respectiva ley. En el caso de la convección, tanto la natural como la forzada, la ley que la describe es la ley de enfriamiento de Newton, es una ley empírica, que es esa que le subrayé ahí, ¿cierto? Donde el dA es un elemento de área sobre la interfase, porque recuerde que para convección, la convección se da es sobre una interfaz, tiene que haber una superficie. La interfase puede ser sólido-fluido o puede ser fluido-fluido, si los dos fluidos son inmiscibles. Entonces el dA es un elemento de área diferencial sobre esa interfase. Este Hx es el coeficiente convectivo local asociado a ese elemento diferencial. Este es el calor que se transfiere y este delta de T es la diferencia de temperatura entre la interfase, entre este elemento diferencial, la temperatura que tenga este elemento diferencial y la temperatura que esté lejos de la interfase. Ese es el delta de T. Entonces, es la diferencia de temperatura entre la interfase, que es TS, y el seno del fluido. La temperatura del seno del fluido la llamamos T infinito cuando el fluido fluye por fuera del objeto, o la llamamos TB cuando el fluido fluye por dentro del objeto. Por ejemplo, agua fluyendo por dentro de un tubo. ¿Listo? Entonces, este delta de T es TS menos T infinito o TS menos TB. Si fluye por fuera del cuerpo o si fluye por dentro del cuerpo. O al contrario, para que dé positivo. Entonces, usted cuadra que el delta de T le dé positivo, porque esta ecuación no es vectorial, es escalar. ¿Listo? Entonces la pone siempre que dé positivo. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Ya la podemos integrar. Esta es la verdadera ley de enfriamiento de Newton. Entonces aquí se habla del coeficiente local. ¿Cuándo integro? Para poder sacar de la integral, tengo que usar un coeficiente promedio. Entonces, hay un coeficiente ya para toda la interfase. El Hx será el asociado a un elemento diferencial. Entonces, hay un coeficiente promedio, entonces lo puedo sacar de la integral. Entonces, y aquí está la forma de hacer ese promedio, ¿cierto? Que lo vimos en la clase pasada. Entonces, por ese lado saco el Hx. Y la integral que me queda, T infinito se puede sacar. TS también tiene que ser, o que TS sea uniforme, no cambie en toda la superficie, o
forzadamente uso un TS promedio. Entonces lo saco, se vuelve también constante. Y esta integral simplemente queda la integral de dA, que es A, y queda la ley de enfriamiento de Newton de esta forma, que es la que normalmente ustedes conocen. Q es igual a H por A delta T. Aquí hablo de H1 y H2, porque en este ejemplo tenía una fase 1 y una fase 2. Cada fase tiene su propio H. Cada fase tiene su propio H. Como aquí estamos transfiriendo calor a través de esta pared, aquí tenía un fluido 1 y aquí un fluido 2. Entonces cada fluido tiene su propio H. Por eso está el H del fluido 1 y promedio y el H del fluido 2. Bueno, eso lo vimos toda la clase pasada. ¿Qué variables afectan H? Porque en este curso, en el módulo que ustedes tienen para el parcial, les dábamos el valor de H. Los problemas dan el valor de H. Aquí vamos a aprender a calcular H. Entonces, ¿de qué depende H? De la geometría de la interfase. Si es una esfera, si es un plano, una superficie plana. Depende del régimen de flujo, laminar, turbulento, transición. Depende para convección natural si el fluido está arriba o está abajo. Depende si el fluido está fluyendo dentro del sólido, flujo interno, o fuera del sólido, flujo externo. Del sólido, ¿qué es lo único que necesitamos? La única propiedad que necesitamos del sólido es su rugosidad. Cuando vamos a calcular H, del sólido solamente necesitamos dos cosas: la forma y la rugosidad para calcular H. Ojo con eso. En el cálculo de H del sólido solo necesitamos la forma y la rugosidad que tenga, nada más, para calcular H. Necesitamos la velocidad del fluido, pues que está metida aquí también en el régimen de flujo, y las 4 propiedades del fluido. ¿Cuáles 4 propiedades que ustedes se tienen que volver expertos, que ya lo deben ser? Densidad, viscosidad, capacidad calorífica y conductividad térmica. H también va a depender de qué tipo de convección es, natural o forzada. Entonces usted tiene que identificar si la convección es natural o forzada, porque de acuerdo a eso usted va a escoger la ecuación para calcular H. Por simplicidad matemática, ¿por qué simplicidad matemática? Porque esta ecuación es muy fácil, ¿cierto? Decir Q igual a H por A delta T, eso es muy facilito, ¿sí o no? Esto es re fácil. Entonces, por esta simplicidad matemática, copiaron esto, pero no les di posibilidad de que copiaran esto. ¿Esto lo habían copiado o no? A ver si los pongo más chiquitico. ¿Copiaron eso? Las variables que afectan H. Sí, profe. Esto es importante que lo tengan en su acta. Ya abrieron el acta de la clase de hoy, me imagino. Y copien esto. Por simplicidad matemática, muchos sistemas en los que ocurre la conducción en fluidos, no se modelan con la ley de Fourier, que es la ley de la conducción, sino con la ley de enfriamiento de Newton. Simplemente por o sea, si en un fluido ocurre conducción, ¿cómo lo debería modelar? Con la ley de Fourier. Pero por simplicidad matemática no lo modelan con la ley de Fourier, sino que más bien lo modelan con la ley de enfriamiento de Newton, a pesar de que no sea convección y sea conducción. ¿Quedó claro eso? Bueno. Sí, profe. Pero, profe, ¿en qué casos se puede aplicar eso? Como el que les presenté la clase pasada, en este. Mire que si usted tiene un fluido fluyendo en régimen laminar, perpendicular a la transferencia de calor, ahí la transferencia de calor realmente no es por convección, sino por conducción. Aquí en este caso, aquí hay es conducción.
Aquí la transferencia de calor es por conducción. ¿Por qué por conducción? Porque el fluido se está moviendo, pero ese movimiento es laminar perpendicular al calor. O sea, este movimiento no aporta al calor, ¿cierto? Porque recuerde que la convección es la suma de conducción más traslación en la dirección de Q, que lo vimos en la clase pasada. En este caso, la traslación, o sea, este movimiento no está en la dirección de Q, sino que está perpendicular. Entonces, si yo fuera a modelar este sistema lo debería modelar rigurosamente, no por convección, sino por conducción. Le aplicaría a la ley de Fourier. Pero por simplicidad matemática, lo que hacen los libros es modelarlo por convección, aplicarle la ley de enfriamiento de Newton. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Esta tabla del Welty tiene algunos valores típicos de H. Y como digo ahí, pongan atención al del agua. Miren por favor esa tabla del Welty. Pues si quieren la miramos. Busquemos aquí Welty. Aquí está esa solución que les he dicho, el solucionario ese del Welty, que le digo que tengan mucho cuidado con él. ¿Cuál tabla fue la que les dije? La tabla 15.1 del Welty. A propósito, estas figuras, yo no sé si le había mencionado, estas figuras que acabo de ver por acá son importantísimas. No las pasemos por alto. Estas figuras son importantísimas. ¿Las alcanzan a leer o las amplío? Ampliémosle, pues yo no la alcanzo a leer bien. ¿Qué hay en estas figuras? Esta figura muestra, lean el título, conductividad térmica de varios materiales a varias temperaturas. ¿Sí la ven? Sí, profe. Entonces, mire, por ejemplo, entonces está mostrando esta figura y me encanta. Y no sé por qué se me había pasado decirles que me encantaba y que la miráramos. Entonces, miren, por ejemplo, esta primera. Es para materiales sólidos. Entonces, aquí está la conductividad térmica en vatios metro Kelvin a diferentes temperaturas en Kelvin. Entonces, ¿qué observamos primero? Mire que los metales como la plata, el cobre, el oro, el aluminio, tienen hasta el wolframio o tungsteno, tienen las conductividades más altas, ¿sí o no? 300 y 500. Estas de líquidos, mire que en las mismas unidades, las de los líquidos no superan 0.7 y estamos hablando de 500. ¿Sí caen en cuenta de eso? La magnitud. Y mire Sí, la de profe. los gases. No supera 0.3. Entonces, muy importante eso. Segunda observación. Mire que estos metales tienen conductividades altísimas.
¿Y qué pasa con la temperatura? Para los metales que están arriba, pues no varía tanto la conductividad, ¿cierto? Varía, pero no es que varíe tanto. Pero ojo, para este es óxido de aluminio, alúmina. Mire el Al2O3, Al2O3, la alúmina, sí varía mucho. Este es el hierro. O sea que hay que tener cuidado que hay unos metales en que la conductividad no cambia mucho con la temperatura. Y hay otros metales en que sí cambia mucho. Cuando uno necesita la conductividad es porque dentro del sólido está cambiando la temperatura, ¿sí o no? Porque si en el sólido no cambiara la temperatura, no habría transferencia de calor. Si en un sólido cambia, uno tiene que evaluar la transferencia de calor en un sólido, es porque la temperatura en el sólido está cambiando. Entonces, entonces ¿cuál cal usa? Si vamos, si su sólido es hierro, una barra de hierro, por la cual está transfiriendo usted calor, cuando vaya a reemplazar la K en la ecuación, ¿cuál K pone usted? Si mire cómo varía la K, ¿qué haría usted? Lo más machetero, lo más rápido que usted puede hacer, ¿qué es? Repito, hay un problema, transferencia de calor en una barra de hierro. Y usted necesita, y en la ecuación que tiene, necesita poner el valor de K. ¿Cuál K pone? La K, ¿a qué temperatura? Si mírela como varía en hierro. ¿Quién me responde? ¿Qué K pondría? Lo más rápido, lo más... Pues una solución rápida sería, por ejemplo, sacar un promedio entre la temperatura más baja y la más alta. Sí, eso es lo que normalmente se hace. Promediar las temperaturas y leer la K. Otra gente dice, no, leo la K a la temperatura más baja y leo la K a la temperatura más alta y promedio las K. También es válido. Si usted hace eso, yo no le puedo decir que no. Pero lo más rápido que hace la gente es no promediar las K porque tendría que calcular 2K. Lo más rápido y lo más vulgar que hace la gente es promediar las temperaturas, tiene una temperatura promedio y usa la K a esa temperatura promedio. Eso es lo más rápido. Pero si usted hace lo anterior, promediar las K, también está correcto. ¿Y qué pasa si usted una de esas temperaturas no la conoce? Para hallar el promedio. Si se trata, pues, por ejemplo, de una transferencia de calor, entonces uno mira, por ejemplo, más o menos a qué temperatura está el otro fluido, para saber cómo hasta estimar como más o menos Lo que la hace temperatura a la es, cual lo va a que hace llegar. eso, está bien tu respuesta. Cuando uno no conoce esa temperatura, uno asume el valor de esa temperatura, le da un valor inicial semilla, con base a la propiedad del otro medio, ¿cierto? Asume la propiedad de esa temperatura que uno no conoce. Halla la temperatura promedio, halla acá, resuelve el problema y por allá, en alguna parte, usted podrá calcular esa temperatura que asumió y compara cómo es con el valor que había asumido inicialmente. Y si estaba muy lejos, vuelve e itera. ¿Quedó claro eso? Sí, claro. Listo. Mire una cosa en particular. Cuando ustedes van a diseñar los equipos, todos son muy dados a los aceros inoxidables. Véalo por acá. Este es un 304. Este es el acero inoxidable común y corriente que ustedes conocen, el de sus cocinas. Es el de las ollas. El de las ollas. Es el 304. Este acero inoxidable es bueno desde el punto de vista de resistencia química, pero es malísimo desde el punto de vista de transferencia de calor. Porque mire lo que en una olla en su cocina que está pasando. Cuando usted cambia las ollitas de aluminio,
está cambiando un coeficiente K, como póngale promedio 250, lo está cambiando por un coeficiente K de 20, 10 veces menos. Eso es ineficiencia en la transferencia de calor. Usted se demora mucho más para cocinar en una olla de acero inoxidable que en una olla de aluminio. ¿Sabían eso? ¿Y esa ineficiencia en qué se traduce? En platica, hermanos. Platica para empresas públicas. Consumo de electricidad. El profesor Andrés Amel de Ingeniería Mecánica tiene una patente muy interesante. Él diseñó una ollita que es más eficiente, hace que se pierda menos energía, porque este problema es grave. Cuando usted todos los días usted cocinando su chocolatico, 365 días al año, eso le pone plata, eso es un montón de plata al año. Listo. Bueno, entonces esta es muy importante. Sabemos entonces que para sólidos, aprendimos que cuando vamos a usar K, tenemos que usar una K, una temperatura promedio. Pilas con eso. Tenemos que usar K, una temperatura promedio. Y si no tenemos la otra temperatura para promediar, la tenemos que suponer y luego calcularla y comparar, iterar. Hacer un proceso iterativo. Otra cosa importante, que para muchos sólidos la K es muy constante con la temperatura, pero para otros no. Entonces pilas con eso. Otra cosa que aprendimos, mientras más resistente químicamente sea un metal, más malo es para transferir calor. Bueno, ahora pasemos a los líquidos. El agua es atípica, tiene una conductividad muy alta. La mayoría de los líquidos tienen de los hidrocarburos. Esto es aceite de motor, esto es un hidrocarburo. La mayoría de hidrocarburos en la industria de petróleo tienen este comportamiento. La mayoría de hidrocarburos en la industria del petróleo tienen este comportamiento. Por eso es que el CARE, que es el libro de transferencia de calor que usamos, la Biblia, para diseñar intercambiadores, él no lo dice, pero cuando diseña un intercambiador, el CARE lo hicieron, los ejemplos son para la industria del petróleo, casi todos. Él lee la K a una sola temperatura y esa K la usa para todo el intercambiador. ¿Por qué? Por este fenómeno. Porque la mayoría de los hidrocarburos tienen la conductividad térmica, es casi que constante con la temperatura. Entonces el CARE usa eso en todos sus ejercicios. Pero hay que tener cuidadoso porque hay otros líquidos polares. Estos son no polares, compuestos no polares. Los líquidos polares, como el amoníaco y el agua, sí tienen comportamientos raros. Mire el amoníaco y mire el agua. Listo. Los gases, ahí sí la K cambia completamente con la temperatura para todos. Y el gas, esta es una propiedad que se usa mucho en los equipos de análisis instrumental. Recuerden, ese curso de análisis instrumental es obligatorio, muchachos. Yo no consigo un ingeniero químico que no sepa análisis instrumental. En su carrera está como electivo, pero ese curso debe ser obligatorio, análisis instrumental. Créanme, con mi experiencia industrial y mi experiencia investigativa, ese curso es importantísimo. Ustedes verán en el curso de análisis instrumental, por ejemplo, por este hecho, que el hidrógeno es el gas que tiene conductividad térmica más alta. Entonces hay un equipo que se llama cromatógrafo de gases y ese equipo analiza gases. Entonces ese equipo necesita un gas de arrastre. El equipo mide, indirectamente se basa en medir o sea, los picos aparecen por las diferentes conductividades térmicas que tengan los gases. Entonces el gas de arrastre que se pone es hidrógeno
porque es el que tiene, estos dos son los que se ponen casi siempre, hidrógeno y helio. Porque se diferencian tranquilamente, son muy diferentes del resto de gases. Entonces, los cromatógrafos de gases casi siempre usan de gas de arrastre, hidrógeno y helio, por el hecho de que sus conductividades térmicas son muy diferentes a la mayoría de los gases. Si la conductividad térmica del gas de arrastre fuera similar a la de los compuestos que se van a analizar, entonces los picos aparecen muy chiquiticos, casi indetectables. Pero si pongo el gas de arrastre con una conductividad térmica bien alta, entonces estos picos se van a hacer grandotes. ¿Vieron qué interesante esta figura? Bueno, entonces ahora sí no me desvié, pero hay cosas, hay desvíos. Esto es una serendipia. ¿Conocen ese término? Una serendipia. ¿Saben qué es una serendipia? Sí, pero es como una casualidad fortuita. Eso, que yo estaba, un encuentro afortunado. Yo estaba barriendo por acá y me encontré esta figura. Yo dije, ¿cómo no he hablado de esta figura? Bueno, porque íbamos a hablar de nos encontramos esa serendipia. Queremos hablar desde la figura de la tabla 15.1. La tabla, ¿y esto qué era? Ah, esta es figura. Esta es la tabla 15.1, esta chiquitica. Entonces miran que aquí hay unos valores típicos de H en BTUs y en vatios. Está convección libre en aire, convección natural. Los valores, mire que son bajitos. Convección forzada está en este rango. Pues son rangos, pero obviamente como la convección forzada hay ventiladores, hay máquinas. Si uno pone una máquina muy potente, un ventilador bien potente, pues puede superar este rango, ¿cierto? Pero son como cosas típicas, que no sea una máquina pues bestial. Convección forzada en agua, agua ebulliendo y agua condensándose. Y agua condensándose. Para agua condensándose, los libros muchas veces usan un valor típico de, me parece que es 1500. 1500, porque eso es lo que quería mirar. Mire, mire el coeficiente tan alto del agua, del vapor de agua condensándose. Son coeficientes altísimos. Esto es bueno, porque ustedes saben que el vapor de agua se usa mucho para mover máquinas. Y cuando el vapor de agua mueve una máquina, pues se condensa, ¿no? O cuando usted usa el vapor de una caldera para calentar algo, ese vapor se condensa. El coeficiente es muy alto. Entonces, también miren que los de convección forzada son mucho más grandes que los de convección natural. O sea que si usted puede, haga la forzada. Si usted tiene la posibilidad de agitar, agite, porque agitando usted logra coeficientes más altos. Y mire que los coeficientes en líquidos son más altos que los coeficientes en gases. ¿Sí lo ven? Coeficientes en líquidos de 50 a 3000 y en gases de 5 a... Entonces siempre la convección con líquidos es mucho mejor que la convección con gases. Calentar gases es maluco, es dificultoso. Calentar gases es dificultoso porque los coeficientes con gases son bajitos. ¿Listo? Copiaron esa tablita para que la tengan en las notas. Sí, profe. Listo. Para calcular H, yo necesito una temperatura representativa. Entonces, ojo con este, lo voy a poner en rojito mejor. Para calcular H necesito una temperatura representativa. Porque H depende de un montón de propiedades. Dijimos cuáles.
densidad, capacidad calorífica, conductividad térmica y viscosidad. Entonces, ¿a qué temperatura evalúo esas 4 propiedades? A una temperatura representativa promedio entre la interfase y lejos de ella. Esas temperaturas representativas promedio generalmente son estas. Una ATF o una ATF promedio, o una ATB o una ATB promedio. Más adelante miraremos qué es eso. Pero lo que quiero que quede claro es que para calcular H se necesita una temperatura promedio representativa, que hay que saberla escoger. Siempre, siempre H se calcula a una temperatura promedio representativa y hay que ser muy cuidadoso para escogerla para que ese H quede bien calculado. ¿Listo? Una vez usted tiene esa temperatura promedio, con esta temperatura promedio, va y calcula K, Rho, C sub P y viscosidad. ¿Listo? Esto también es importante, lo de abajo. El ingeniero u operador puede variar H incrementando la turbulencia a costa de consumo de energía. Las pilas con eso. Ya vimos en la tablita que si usted hacía eso forzado, era mejor. Mientras más, para transferir calor, usted quiere que transfiera calor. Usted quiere coeficientes altos, ¿cierto? Usted quiere que el calor se transmita bien rápido. Para eso, usted quiere coeficientes altos. ¿Y cómo logra usted coeficientes altos? Agitando y crea turbulencia. Pero eso tiene un costo, energía, que vale plata. Pero usted agita lo máximo que pueda para que, si usted hace el H grande, el calor se transfiere rápido. Y si el calor se transfiere rápido, ¿eso en qué se traduce en el equipo? Que el equipo sea como pequeño, sea más eficiente, o sea más pequeño, ¿cierto? Pero hay sistemas muy pequeñitos en los cuales usted no puede agitar. Por ejemplo, la sangre por sus venas. Usted ahí no puede meter un agitador. O en sistemas naturales. Hay veces que es difícil que usted meta a agitar. Entonces, así uno quisiera, toca dejar que sea natural. O un sistema muy grande, usted está secando algo al ambiente. Entonces, poner un ventilador sería un ventilador pues monstruoso, sería un ventilador inmenso. Entonces, hay veces que eso no es posible por costos o porque físicamente es imposible meter un agitador. Entonces, desde el punto de vista de ingeniería, debemos preferiblemente que el flujo sea turbulento y preferiblemente que sea forzado desde el punto de vista de ingeniería. Eso hace que los equipos sean más chiquiticos. Pero ojo, que el equipo es chiquitico, pero operarlo es más caro. ¿Por qué operarlo más caro? Porque agitar vale plata. Y de eso lo quiero poner aquí porque me parece que hay que... Pero agitar cuesta dinero. Entonces hay que hacer un balance, ¿cierto? Hay que hacer un balance porque el flujo sea turbulento y forzado, el equipo va a ser chiquitico, pero operarlo va a ser más costoso. Entonces hay que buscar el punto óptimo económico. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Copiaron esa tablita? Sí, profe. Bueno.
Pasemos entonces a algo muy importante, que un recorderis. Pero es que si esto no lo tenemos claro, aquí no pasamos. Sabemos que un fluido que se mueve dentro de un sólido o por fuera de un sólido puede estar en régimen laminar, transición o turbulento. Hasta que Reynolds inventara su número, realmente ese número no fue inventado por Reynolds, lo inventó Stokes. Pero mire qué ironía, lo inventó Stokes y no se llama el número de Stokes, sino que llama el número de Reynolds. ¿Sabían eso? Hasta que no se inventaron el número de Reynolds, esto había que hacerlo visualmente. Pues visualmente se miraba que estaban láminas, visualmente se estaba viendo que estaba entre láminas y remolinos, y visualmente se miraba que era turbulento. ¿Cómo visualmente? Pues usted pone un colorante. Si usted está agitando agua y le echa una gotica de tinta, antes de que la gotica se difumine, usted es capaz de ver si eso está moviendo en capas o si eso está moviendo en remolinos, ¿cierto? Entonces, así se hacía visualmente. Pero para ahorrarnos trabajo en el laboratorio y tener una forma de predecir el régimen de flujo, sin necesidad de ir a mirar con el colorante ese que les estoy diciendo, entonces se inventó el número Reynolds y aparece el famoso Reynolds crítico y se tabuló. Para varias geometrías, no para todas, se tabuló el Reynolds crítico. Entonces sabemos que el Reynolds crítico me marca, se calcula ese número y marca la transición entre laminar y transicional. Entonces, para flujo dentro de cilindros, únicamente flujo dentro de cilindros, por convección forzada, el Reynolds crítico es entre 2100 y 2400. Algunos ponen 2300. No sé qué número están acostumbrados ustedes a usar para Reynolds crítico. ¿Qué número usan ustedes? ¿O no usan ninguno? ¿Qué usaban en fluidos? Profe, si no recuerdo mal, 2400. 2400. Sí, señor. Bueno, entonces mira que está en ese rango. Pero mire que ese Reynolds crítico es solamente ¿para qué? Para flujo dentro de cilindros, únicamente. Para flujo dentro de cilindros. Cuando tienes flujo paralelo a una superficie plana, solamente cilindros, o sea, tubos. Muy importante porque en la industria química estamos llenos de tubos, ¿no? Cuando estamos cuando la superficie es una superficie plana, me disculpan un momentico, por favor, regreso que debo hacer algo.
Listo, ¿en qué íbamos? ¿En cuál Reynolds estamos hablando? Del Reynolds crítico, profe. Entonces, mire que ese Reynolds crítico de 2300 que ustedes usan es únicamente para flujo dentro de cilindros y solamente me marca la transición. Solamente me marca la transición ¿entre qué? Entre laminar y transicional. No hay tabulados Reynolds que le digan a uno cuándo cambia de transición a turbulento. Listo. Copian esto, que esto casi no lo encuentran en los libros, esta claridad. Empiezan a hablar de Reynolds y uno dice, pero no está como esta figurita. Créame que no está en ningún libro. Entonces, ¿para qué sirve este Reynolds crítico? ¿Para qué sirve? Pues me ahorra ir al laboratorio o hacer un banco para determinar si estamos laminar o no. Para eso sirve el Reynolds crítico. Si no está tabulado Reynolds crítico, para una geometría en particular, pues ahí sí que... Entonces, ¿usted qué dice? Ah, no, entonces yo no sé si está laminado o turbulento. No, jefe, yo no soy capaz de decirle eso. Entonces, ¿qué le dice el jefe a usted? Entonces, lo despido y busco un ingeniero químico que sea capaz de decírmelo. Si no está tabulado, ¿usted qué tiene que hacer? Hacer un experimentico, ¿no? Irse al laboratorio y diseñar un experimento a escala. Porque no vas a hacer el experimento en el equipo grande real, puede resultar muy costoso, ¿no? Entonces, generalmente uno escala con las reglas de escalamiento. Hay reglas de escalamiento. Eso lo conocen. Más adelantico les voy a hablar un poquitico de eso. Usted escala, hace un modelo a escala pequeñito y en ese modelo a escala usted visualmente determina este Reynolds crítico. O sea, usted visualmente le echa la tintica o el gas con color y mira en qué momento empieza a variar la velocidad, por lo tanto se le empieza a aumentar Reynolds y determina en qué momento las laminitas se distorsionan y se empiezan a volver remolinos, ¿cierto? Porque la idea es que en régimen laminar, pues se está moviendo como en capitas. Pero si usted en un momento empieza a mirar que ya esas capitas se vuelven... Se me perdió el... usted en un momento empieza a ver que las capitas ya se les van... ya va entre transición. Ya estoy en transición, o sea que ya miro el cambio. Porque en régimen turbulento ya todo se mueve así. Visualmente usted lo mira. ¿Listo? ¿Está claro eso? Sí, profe. Para flujo paralelo a una superficie plana con convección forzada, ese Reynolds crítico es de este valor para convección forzada. Para convección natural, ojo, ya no se usa el Reynolds, sino que se usa el Ra, el Rayleigh, un número dimensional que se llama el Rayleigh. Y sabemos que para flujo paralelo a superficie plana es completamente turbulento para Reynolds mayor de 3 por 10 a la 6. Bueno, ese número de Reynolds es un número dimensional que se define así. Entonces, quiero clarificarles qué es cada cosa porque con eso hay mucho... ¿Copiaron ya esta pantalla en su acta? Bueno. Ese número de Reynolds, entonces, se define así. Ojo, entonces. Esta B que hay acá
Esta V es la velocidad. Para flujo externo, ¿qué es flujo externo? El fluido por fuera del sólido. El fluido por fuera del sólido. Esa velocidad que ustedes han de poner ahí es V infinito. La velocidad del fluido lejos del cuerpo. Para flujo interno, este lo necesitamos mucho en ingeniería. Agua fluyendo entre un tubo. Eso es flujo interno. Esa velocidad que va ahí la llamamos VB. Esta V es de bulk. Es la velocidad promedio. ¿Y cómo se calcula la velocidad promedio? Ojo con esta fórmula. ¿La ven acá? Sí, profe. Ese V puntico es el caudal. Ese V puntico es el caudal. Es caudal sobre área de flujo. El caudal es el caudal volumétrico. O sea, pongamos los litros por hora sobre el área de flujo. No, entonces, no, más bien no la pongamos en litros por hora para que nos cancele. Pongámosla en metros cúbicos por hora sobre el área de flujo. O sea que eso me da en metros por hora, ¿cierto? ¿Qué es el área de flujo? Se van a acostumbrar a esa AFL que hay ahí. Es el área perpendicular al flujo. O sea que si yo estoy pasando agua por un tubo de diámetro D, mejor mandémosla por acá. Pues estoy haciendo los dibujos por donde no es. Eso sería un diámetro D. Por eso estoy tirando agua. Un caudal B. Vamos que sea agua. ¿Cuánto vale el área de flujo? ¿Cuánto vale el área de flujo? Pi por el diámetro sobre 4, profe. Es pi R2, ¿cierto? Y eso es pi de 2 sobre 4. ¿Estamos? ¿Listo? Entonces, ojo con esa B. Entonces, ahí les aclaré, esa B que Van Reynolds. Esa B que Van Reynolds tiene dos divergentes. Se divide en tiene dos posibilidades. B infinito o BB. ¿Listo? Esa es problemática. Rho y mu se evalúan a la temperatura representativa, que puede ser una TF o una TB. U otra que el autor de la ecuación que usted esté usando le diga. Voy a poner aquí, puede ser ATF o TB. O no, u otra indicada. Van a entender eso indicado más adelante. Porque es que resulta que cuando uno va, acuérdense que todo esto, ¿para qué es toda esta carreta que yo estoy hablando? ¿Para dónde es que vamos? ¿Yo me enloquecí o qué? ¿Para qué es que es todo esto? ¿Cuál es el objetivo de todo esto que estamos hablando hoy? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Quién me dice? ¿O nos perdimos todos, nos enloquecimos todos? Calcular H, profe. Calcular H.
Bueno, no estamos locos. Resulta que para calcular H hay muchas ecuaciones empíricas. Ecuaciones empíricas que autores muy inteligentes, muy juiciosos nos publicaron. Entonces, ese autor específico nos va a decir cuál temperatura representativa usamos. Entonces, a eso me refiero con otra indicada, ¿cierto? Listo. Y el otro problema muy grande que aparece en Reynolds, otro problema muy grande, es esta L. Esta L que hay acá es la longitud característica del objeto. Ojo, esa longitud característica la define arbitrariamente el investigador que está reportando el Reynolds crítico. Entonces, si yo, Luis Alberto Ríos, me puse a hacer experimentos de aire fluyendo a través de una silla, con espaldar, de las sillas que hay en la universidad, en las que ustedes se sientan. Como yo soy el que estoy reportando los datos, yo escojo la longitud característica que me dé la gana. Puede ser el ancho del espaldar, puede ser la altura de la silla, puede ser la diagonal desde el espaldar hasta donde la pata toca el piso. Yo escojo la longitud característica que me dé la gana. Las otras longitudes las reporto como proporciones de esa longitud característica. Entonces yo digo, mi longitud característica va a ser la altura de la silla, la máxima altura de la silla. Esa va a ser mi longitud característica. Entonces yo digo, ¿y cuánto vale el ancho del espaldar? 0.8 veces esa longitud característica. ¿Y cuánto vale la altura de las patas? 0.5 veces. Las otras longitudes las reporto como una proporción de esa longitud característica. ¿Quedó claro? Entonces, cuando ustedes vayan a usar una ecuación empírica que otra persona reportó, tienen que escudriñar muy bien, leer muy bien esa persona que definió como longitud característica. Y aquí pasa lo del famoso teléfono roto de la ingeniería química y de las ciencias en general. Que alguien reporta la ecuación característica y se le olvidó reportar la ecuación empírica y se le olvidó reportar lo que ese investigador definió como longitud característica. Entonces ahí se pierde la información y se jode uno. Listo. Esa longitud entonces es arbitraria. No obstante que es arbitraria, hay cierta convención, como cierto... ¿Copiaron ya esto? ¿Copiaron este pantallacito en su acta? Sí, profe. Existe cierta convención para superficies muy comunes. Ojo. Entonces, ojo con esta convención que la usa el Welty y la usan los libros, sobre todo Welty. Convención. Esto es una convención como acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Cuando no se diga nada. Cuando no se diga nada, vamos a usar esta convención, este acuerdo. Cuando tengamos flujo paralelo a una superficie plana rectangular, usted tiene una superficie plana rectangular, entonces pintémosla, ¿no? De dimensiones L en X y W en Z. A ver cómo la pinto. Generalmente, cuando tenemos superficies planas, los libros
los ejes lo ponen así. Este es el eje X. Este es el eje Y. Y este aquí. Esa es la convención casi para superficies planas. ¿Quedó claro? Los ejes los ponen así. ¿Sí los entienden? De pronto esa Y me quedó como muy rara. Ay, borré todo. Bueno. Volvámoslo a hacer. Entonces, para superficies planas, los libros usan esta convención. Este es el eje X. Perpendicular, hacen el eje Y. Y en el plano de la superficie, hacen el eje Z. Entonces, esa superficie plana que yo pinté ahí dice que tiene que mide L en la dirección X. O sea que esto es L. Sí, estamos hasta ahí. Y mide W en la dirección Z. O sea que ¿quién es W? Esto. Listo. Entonces vamos con esa convención. ¿Qué dice la convención? Flujo paralelo. ¿Qué quiere decir flujo paralelo? Porque usted podría tener un flujo hacia allá. Mire que esta es la superficie plana. Entonces, en esta dirección sería perpendicular. ¿Y paralelo cómo es? En esta dirección. Entonces, para flujo paralelo, entonces voy a poner hacia allá. ¿Estoy en qué color? Pongámoslo en negro. Pongámoslo en verde. Hacia allá tengo V infinito. Mire que el flujo está paralelo a la superficie plana. ¿Sí lo ven? A eso me refiero con flujo paralelo a la superficie plana. Cuando tengan flujo paralelo a la superficie plana, ojo. Entonces está la convención. Para ese dibujo que yo pinté ahí, si W sobre L es mayor o igual que 10, entonces la convención es que la longitud característica que va aquí en Reynolds es L. ¿Sí lo ven? Sería L. Si W sobre L es mayor que 10. ¿Qué significa W sobre L mayor que 10? O sea que este W es muy grande con respecto a este L. ¿Sí o no? ¿Sí lo ven que físicamente qué sería? Sí, profe. W muy grande en comparación a L. Cuando W sea muy grande en comparación a L, entonces la longitud característica va a ser L. Y si W sobre L es menor que 10, o la superficie no es un rectángulo, porque la superficie plana, esto podría ser una circunferencia, ¿sí o no? Esto podría ser un círculo. ¿Es superficie plana o no? Sí. Sí, profe. Si esto es una circunferencia, pero sigue siendo plana, pero no rectangular. Si W sobre L es menor que 10 o la superficie no es rectangular, ojo, la L la calculan como A sobre P, o por lo que diga el autor. ¿Qué es A? Es el área de la superficie. ¿Y qué es P? Es el perímetro de A. De pronto ahí voy a copiar eso. Yo creo que ahí me faltó poner que A es el área total de la superficie. P es el perímetro de A. O sea, el perímetro, o sea, ¿cuánto mide el borde? El borde, ¿cierto? ¿Copiaron eso
en su acta de reunión. Sí, profe. Todo con esa regla. Welty la usa y nunca la explicó. Pero cuando va a hacer los problemas, los ejemplos, usa eso. Ojo que esto que yo acabo de hacer aquí va asociado a este dibujito. Esa convención, o sea, sin este dibujito ustedes están perdidos. Entonces, eso está asociado a ese dibujo. ¿Listo? Bueno. Ya copiaron el pantallazo, veamos la otra convención. Ah, bueno, ahí estaba el dibujo. Yo me puse a hacer dibujos y ya estaba hecho. Le pongo el ejemplo de esta superficie plana. Le pongo el ejemplo de esta superficie plana, ¿cierto? Mire que A, ¿cuánto sería A? Según, si el radio es R, es pi R2. ¿Y cuánto vale el perímetro? ¿Cuánto vale esta longitud? 2 pi R. Entonces, si haces una división, L le da R medios. Bueno, la otra convención. Para flujo dentro de cilindros, la longitud característica es el diámetro interno. Por eso es que cuando en fluidos, usted usaba V de ρ sobre mu para calcular Reynolds, ¿cierto? Usted no, allá no le ponían L, sino que de una le ponían D, el diámetro interno. Eso es para flujo dentro de cilindros. Para flujo externo a cilindros y esferas, L es el diámetro externo. El externo, si el flujo es externo. ¿Listo? ¿Copiaron eso? Y ojo con esta última. Si usted tiene un ducto no circular, hay tuberías que no son circulares. ¿Conocen tuberías no circulares? Las rectangulares, profe, por ejemplo. Las que son las de aire acondicionado, ¿cierto? Casi siempre las de aire acondicionado son rectangulares. En ese caso, la convención es que la longitud característica que va en Reynolds se llama el diámetro hidráulico. El diámetro hidráulico. Ese diámetro hidráulico es 4 veces, por definición, el área de flujo. Ya saben qué es el área de flujo. ¿Qué es el área de flujo? Es el área perpendicular al flujo. Dividido P. P se llama el perímetro mojado. Y son los bordes del área de flujo por donde se transfiere momento, calor o masa, dependiendo de lo que usted vaya a calcular, entonces por donde se transfiera. Entonces, ojo, ¿copiaron eso? Copien ese pantallazo, por favor. ¿Ya lo copiaron? Veamos un ejemplo de esto último. A ver, ubiquémonos en este ejemplo. A ver, usted tiene, aquí hay un alambre caliente. Un alambre caliente de diámetro de radio R1. ¿Lo ven? Sí, Y profe. por fuera de ese alambre caliente hay un tubo de radio R2. Por aquí se mandó un fluido. Y se transfiere calor según esa dirección. ¿Visualizaron el problema? Sí, profe. Miran el área de flujo, aquí la ven. ¿Cuál sería el área de flujo? Esta, ¿sí o no? ¿Sí ven que el área de flujo es esa? Sí, profe. Entonces el área de flujo sería el área de la circunferencia grande menos el área de la pequeña, ¿sí o no? El área de la circunferencia grande es pi R2 al cuadrado. Y el área de la circunferencia pequeña es pi R1 al cuadrado. Entonces ahí no hay problema, ¿sí o no? Muy fácil. El área de flujo. Ahora, si yo estoy haciendo calor,
En esta área de flujo, ¿cuál sería el perímetro? Hay dos perímetros. Está este perímetro y está este perímetro. ¿Me sirven los dos o no? Ojo con la definición de P. P es el perímetro mojado. Mire que este está aislado. Ah, me faltó ese detallito. Aquí está aislado. Ahí sí leen aislado. O sea que por este no se transfiere calor. Entonces, como por este perímetro no se transfiere calor, él no se tiene en cuenta en el perímetro mojado. Solamente son los bordes del área de flujo por donde se transfiere momento, calor o masa. Como estoy evaluando calor, solamente transfiere calor por ¿cuál perímetro? Por este. Entonces, ¿cuánto vale P? Sería la longitud de esta circunferencia. ¿Qué cuánto vale? 2πr1, profe. 2πr1. Entonces, el perímetro para calor sería, que es lo mismo que 2πr1. Copiémoslo por acá, ¿cierto? A ver, que según los datos, lo más rápido de poner sería esto. Control C. Profe, y si no estuviera aislado, ¿cuál Vamos sería a el ver por perímetro? partes. Ahí te voy a explicar Ah, esa parte. gracias. Aquí tendría que poner un 2 y aquí con los datos que tenía, era lo más correcto ponerlo así. Bueno, listo. Y esta me gustaría ponerla primero aquí. Que es la que acabamos de hacer, para calor. Para movimiento, o sea, si estoy transfiriendo movimiento, acuérdense que la transferencia de momento tiene que ver con la fricción. El momento se transfiere donde haya fricción. ¿Se acuerdan eso? El momento se transfiere donde haya fricción. Este sistema, con el fluido que se esté moviendo por ahí, agua o aire que está moviendo por ahí, hay fricción por aquí. Sí, Hay profe. fricción por aquí. Sí, porque hay un sólido, hay fricción. Hay fricción por acá. Sí. También. Mire que para la fricción, no importa que esto esté aislado o no. Siempre que haya un sólido, el fluido va a tener fricción con ese sólido. Entonces, para momento, hay fricción tanto por aquí como fricción por acá. Entonces, el perímetro mojado, si yo quiero calcular momento, sería este perímetro más este perímetro. Véanlo acá. Los dos. ¿Sí lo ven? Si tu pregunta específica, si estuviera transfiriendo calor, si esto no estuviera aislado, estuviera transfiriendo calor por aquí y por aquí, entonces el perímetro mojado sería también esos dos. ¿Queda claro? ¿Sí te queda claro? Sí, profe, gracias. Bueno. Bueno, entonces ese es el famoso perímetro mojado y ese es el famoso diámetro hidráulico. Listo. ¿Copiaron eso? Sí, profe. Ese ejemplito les aclara eso. Listo. Hay un número que se llama el número de Reynolds local. Para superficies planas rectangulares con esta condición.
que W sobre L sea mayor que 10. Ya sabemos que es WL. En esos casos, ese número de reinos local se define así. Esto es como una definición que si no la tenemos clara nos confunde. Porque en los ejercicios del Welty hay veces que le preguntan a uno por ese reino local. Ese reino local se calcula así. Mire que aquí pongo una X. Es con relación al dibujo de arriba, al que ya vimos ahora. Aplica para estos casos. Aplica solo para estos casos. Aplica solo cuando W sobre L sea mayor que 10. Y es con el dibujito de arriba. ¿Listo? Está el número de reinos local y el número de reinos para toda la superficie. Repito, eso de local solamente aplica cuando W sobre L sea mayor que 10. Los libros no hablaban de este 10. Este 10 se lo puse yo. Decían W sobre L muy grande. Entonces, como para que tuviéramos un valor límite que es grande y que es chiquito, le puse este 10. Con mi experiencia creo que es bastante acertado. ¿Listo? ¿Anotaron eso? Sin esta información, uno se enloquece con convección. O sea, toda esta información que les estoy dando aquí es valiosísima. Sin eso, uno se enloquece en convección. Veamos otra cosa. Copien este pantallazo. Lo ponen en su acta de la clase de hoy, que es el concepto de la capa límite. Entonces, tenemos un sólido. El fluido se está moviendo acá. Tiene estas propiedades. El fluido que está lejos del sólido, antes de entrar en contacto con el sólido, viene con estas propiedades. De infinito se sube a infinito. Tiene alguna sustancia en esa concentración. El fluido antes de entrar en contacto con el sólido. Cuando el fluido entra en contacto con el sólido, se puede formar una capa límite. Repito, se puede formar porque no necesariamente se forma. ¿Qué define la capa límite? Atención con esto. ¿Qué define la capa límite? Las propiedades. Es una frontera. Es una frontera. Las propiedades y todo esto se llama la capa límite. O sea, aquí. Entonces, las propiedades dentro de la capa límite. Las propiedades dentro de la capa límite son diferentes a estas. Y las propiedades, cuando usted se sale de la capa límite, cuando nos salimos de la capa límite, las propiedades del fluido vuelven a ser estas. ¿Quedó claro eso? Entonces, por debajo de esta línea azul, las propiedades que tiene el fluido son diferentes a estas. Y por encima de esta línea azul, las propiedades del fluido, ¿cuáles son? Aquí, ¿qué propiedades tiene el fluido ahí donde estoy parado? Las que están a la izquierda, profe. Estas mismas. Eso es la capa límite. Por cuestiones matemáticas, entonces, este delta es el espesor de la capa límite. Ese delta es el espesor de la capa límite. Yo les acabé de decir que justo aquí donde termina la capa límite, ¿qué le pasa a las propiedades? Se vuelven iguales a las que traía el fluido. Por cuestiones matemáticas, no se usa el igual, sino que casi el igual. Los libros usan .99, esto es casi uno, no. Entonces, lo que acostumbran los libros, para que converja más fácil los métodos matemáticos, es que en vez de poner
que en delta, V es igual a V infinito, no lo ponen que sea V infinito, sino casi igual, 0.99. Y hay tres capas límites que no necesariamente tienen el mismo valor. Hay veces que coinciden, la mayoría de las veces no. En el delta, en el cual se igualan las velocidades, se llama la capa límite de velocidad. En el delta, en el cual se igualan las temperaturas, se llama la capa límite térmica. Y en el delta en el cual se igualan las concentraciones, se llama la capa límite de concentración. Repito, exactamente tenía que ser iguales, o sea, en vez de 0.99, 1. Pero para convergencia matemática se acostumbra a poner este 0.99. ¿Quedó claro eso? Esos tres espesores de capa límite no necesariamente tienen que ser iguales. Algunas veces lo son, la mayoría de veces no lo son. Aquí vuelvo y reitero. Si Y, mire que Y ¿qué es? Es esta distancia, ¿sí la ven? Si Y es mayor que delta V, ¿cuánto vale V? V infinito. O sea, por aquí, ¿cuánto vale V? Por toda esta zona. Está Y mayor que delta V, ¿sí o no? ¿Cuánto vale la velocidad acá? V infinito. Si Y es mayor que delta T, que la capa límite térmica, o sea, por acá, ¿cuánto vale T? T infinito. Si Y es mayor que la capa límite de concentración, ¿cuánto vale la concentración? Se sube a infinito. Lo que les dije desde el inicio. Por encima de las capas límites, las propiedades del fluido son las mismas que él traía. Y en general son diferentes. Ahí en esa pantalla, se le resumió un montón de carreta que en los libros, eso que usted viera el enredo que tienen los libros con esto. ¿Listo? Ya entendimos el concepto de capa límite. ¿Y por qué pasa eso? Porque es que el sólido, de una u otra manera, de alguna manera, afecta al fluido, ¿cierto? El hecho de que el fluido haya tocado al sólido altera las propiedades del fluido, afecta al fluido por la interacción con ese sólido. Justo en contacto con el sólido se forma lo que se conoce como la subcapa laminar. Entonces, en rojo está la interfase sólido-fluido y hay una capita que hace parte de la capa límite. La primer capita de fluido que está tocando al sólido se llama la subcapa laminar. Y se llama la subcapa laminar porque dentro de la subcapa laminar el régimen de flujo siempre es laminar. O sea, en toda esta zonita, dentro de la subcapa laminar, el régimen de flujo es laminar. Mientras que acá, el régimen de flujo puede ser laminar, turbulento o transición. ¿Quedó claro eso? Aquí, entre la naranjada y la azul, el régimen de flujo puede ser laminar, turbulento o transición. Pero dentro de la subcapa laminar, donde me estoy moviendo, el régimen de flujo es exclusivamente laminar. Pues por eso se llama la subcapa laminar. ¿Listo? Aquí puede ser laminar, turbulento o transición. ¿Listo, muchachos? No los voy a contaminar con más fórmulas para que queden con esta imagen tan agradable en su retina. La analizaron. Esta teoría de la capa límite, un alemán, Prandtl, en 1904 la propuso. Y de hecho hay un libro, yo por ahí lo pude rescatar. Al que esté interesado se lo paso, que sea curioso. Hay un libro de él, de don Prandtl,
donde él hace toda esta propuesta y desde él nadie ha propuesto algo mejor. Esto tan viejo, lo mismo que Reynolds, miraron que era 1800 por allá. Nadie, no ha habido ingenieros químicos ni físicos que lo superen. Qué vergüenza, ¿no? Desde estos señores tan antiguos, nadie ha propuesto algo mejor. Todavía estamos masticando. La revolución industrial no existe. Nosotros estamos masticando el conocimiento que todos estos señores nos dieron hace siglos. Lo que hacemos ahora es masticarlo y darle diferentes formas. Pero nuevo no hay nada. Ojalá alguno de ustedes se atreviera y propusiera cosas nuevas a la ciencia. Bueno, los dejo con esto para que no nos contaminemos y la próxima clase cumpliditos. Listo, o sea, el miércoles. Hasta luego, muchachos. Listo, profe. Profe, entonces Está usted este copiado. fin de semana nos deja el salón o el aula donde vamos a estar el miércoles. Sí, sí. Listo, sí. profe. Perfecto, Listo. Hasta muchas luego. gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Luego.